Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Damos gracias a Dios de que podemos continuar celebrando el Día del Señor. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad de que podemos continuar extasiados por escuchar, admirar y contemplar a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y para ello les pido de favor que me acompañen al Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos. Al Evangelio de Jesucristo según Marcos, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 32. Marcos capítulo 1, versículo 32. Así dice la palabra del Señor nuestro Dios. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron: «Todos te buscan». Y él les dijo: «Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido». Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Y vino a él un leproso rogándole, y arrodillándose le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo: «Mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos». Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Esta es la palabra de nuestro Señor. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra, por esta oportunidad de ver una vez más a Cristo, que tú has dispuesto ese anhelo en nuestro corazón de poder admirarlo, de poder amarle más, por tu santo y precioso Espíritu. Oh Señor, llénanos de amor, de pasión, de realmente tener una seriedad santa y piadosa para poder escuchar su voz, para poder ver su cruz, para poder ver su obra en favor de nosotros, como el Salvador de gracia que es. Señor, acudimos a ti por medio de Él, por sus méritos y por su obra, Señor, para pedirte perdón por todos nuestros pecados. No queremos que eso sea un estorbo para que tú puedas ministrar en nuestro corazón por tu santo y precioso Espíritu y derrames tu amor, derrames tu sabiduría, derrames tu entendimiento. Padre Santo, en el nombre de Jesús, perdónanos, porque Él lo pagó y lo cargó todo en ese madero para darnos gracia, salvación, perdón, reconciliación y paz por la fe en su nombre.
Oh Padre, que tu Santo y Precioso Espíritu nos llene, nos haga morar de la palabra de Cristo en nuestros corazones. Enséñanos a amar, enséñanos a darle gloria y el lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas. En la escucha de tu palabra, Señor, porque sin ti nada somos. Concédenos tu gracia para ver a nuestro Rey, para ver a nuestro profeta, para ver a nuestro sacerdote. Gracias, Señor, por esta palabra. Y, Señor, ten misericordia de este predicador, Señor. Tú conoces sus debilidades, sus fallas. Derrama tu gracia y llénalo, Señor, de ti. Sea tu nombre glorificado, haciéndome yo a un lado, Señor. Habla a tu pueblo, que tu pueblo escuche. En Cristo Jesús te lo pedimos y en Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues bien, como bien sabemos, cada uno de los escritores de los evangelios presentan una perspectiva acerca de la obra de Cristo. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como el Rey, Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre y Juan como el Hijo de Dios. Y en el caso de Marcos, él lo presenta como el siervo. Como bien enseñó nuestro amado hermano Pablo, expresiones como inmediatamente, al instante y luego son características de los siervos, son muy propias del lenguaje de los siervos y se utiliza en un total de 42 veces. ¿Qué es lo que estamos viendo realmente? Que el siervo trabaja activamente con poder y autoridad. Por esta razón, nuestra serie se titula como El Evangelio del Siervo. En las prédicas anteriores, en los mensajes anteriores, hemos estudiado cómo las voces de Elías, de Juan el Bautista y del Padre anuncian y preparan la venida del Siervo. Y a su vez, la voz del Hijo proclama la venida del reino de Dios a través de la predicación de su evangelio, exhortando a toda Galilea a creer y arrepentirse. Después aprendimos de la autoridad del siervo para llamar a pescadores de hombres, para liberar a un hombre endemoniado en una sinagoga y para sanar a una mujer que después servía a Jesús con toda devoción. Como bien ya lo anunció nuestro hermano Gio en la apertura, en esta ocasión estudiaremos la doctrina del triple oficio de Cristo en el Evangelio del Siervo. Pero, ¿qué es esta doctrina? ¿Qué es esta enseñanza? Pues bien, el Antiguo Testamento enseña que la práctica de la unción del aceite que antes se realizaba sobre ciertas personas era un símbolo del Espíritu Santo derramada sobre escogidos de Dios para consagrarse como profetas, reyes y sacerdotes. Cada oficio tipificaba o prefiguraba a Jesús como el profeta, el sacerdote o el rey. Todos estos oficios en una misma persona. El día de hoy reflexionaremos cómo estos oficios mesiánicos se filtran bajo la lupa del mensaje evangelístico de Marcos, en la última parte de este primer capítulo que acabamos de leer. Jesús como siervo pone al servicio de Dios, pone al servicio de su pueblo el ejercicio de todos esos oficios. Por ende, el título de nuestro mensaje es Los tres oficios del siervo. Los tres oficios del siervo. Y el bosquejo es el siguiente. El primer punto es el siervo y su autoridad como rey. El siervo y su autoridad como rey. Versículos 32 al 34. Versículos 32 al 34.
En segundo lugar, el siervo y su prioridad como profeta. El siervo y su prioridad como profeta, versículo 35 al 39. Y por último, el tercer punto, el siervo y su compasión como sacerdote. El siervo y su compasión como sacerdote, versículos 40 al 45. Pues bien, demos banderazo de salida con nuestro primer oficio, el siervo y su autoridad como rey. Dice el versículo 32. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. La semana pasada vimos que Jesús se quedó en la casa de Simón o Simón Pedro, y ahora toda una ciudad lo persigue, gracias a que su fama creció debido a lo que sucedió en la sinagoga de Capernaum. En los versículos 21 y 28 nos explica que él demostró autoridad al predicar su palabra, pero también al expulsar un espíritu inmundo. Era de esperarse, por tanto, la reacción de los testigos de ese hecho. El versículo 27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Debido a ello, la fama de Jesús y de su poder sobre el mundo espiritual, sobre el ámbito espiritual, se esparció como pólvora. Todos trajeron a sus enfermos y a sus endemoniados. De hecho, se cree que para la época de Jesús, para el tiempo de Jesús, en Capernaum vivían alrededor de 2.500 habitantes y una cuarta parte de la nación de Israel padecía enfermedades. Imagínate, toda esa cantidad de personas con sus enfermos y endemoniados. Dice en el original griego que era tan grande su desesperación de buscarle, que la gente se golpeaba unos contra otros sobre la puerta de la casa de Simón a altas horas de la noche. En los pensamientos de sus corazones, esta gente vio en Jesús la solución a sus problemas, la solución a sus necesidades. ¿Y sabes algo? Eso es triste. Eso es triste. Esta gente no estaba preocupada por la salvación de sus almas. Ellas no necesitaban de la palabra de vida. Querían sanidad, querían paz para sus cuerpos. Y así hoy en día muchos reciben un evangelio falso y barato de parte de falsos profetas, de falsos maestros, que ofrecen campañas de sanidad y milagros. Son tan falsos que muchos de ellos han decretado, han profetizado contra la crisis de la pandemia y no ha sucedido absolutamente nada. Han hecho mercadería de la fe. Ninguno de ellos realmente predica el evangelio, predica el juicio y de la ira de Dios, de la gracia, de la reconciliación y del perdón. Y la paz con Dios, que por medio del sacrificio de su Hijo amado, presentan un evangelio diferente. Presentan a un Jesús como el médico cósmico, pero no como el Salvador y el Señor que extiende sus brazos para darte su cuidado y su gracia. La Biblia enseña que no todo el que recibe milagros es salvo. No todo el que recibe milagros es salvo, dependiendo de cómo enfoques tu fe. ¿Estás creyendo más en los milagros o estás creyendo en el hacedor de los milagros? Por ejemplo, ahí tienes 10 leprosos que el Señor sanó y solamente uno volvió para darle gracias y para adorarle. Ahora bien, no estamos diciendo con ello que pedir la sanidad al Señor, orar por eso, sea pecado, en ninguna manera. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y aún su propia salud si con ello perdiera su alma?
Nuestra mayor necesidad es ser reconciliados con un Dios santo, santo y santo. Como dice un salmista, mejor me es tu misericordia que la vida. Amado, examina tus motivos para buscar a Jesús. No sea que te hayas reprobado y falto en tu fe. Dice el versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Esto es asombroso, la verdad, porque es asombrosa la magnitud de su poder. La expresión diversas enfermedades significa que Jesús también estaba tratando con trastornos mentales y emocionales. Y expulsó a muchos demonios de las personas que sufrían bajo su cautiverio. Aquí podemos ver que son tres las clases de enfermedad que la ciencia de su época no podía tratar, no tenía la tecnología, no tenía la ciencia para ello. Esas enfermedades son físicas, mentales y espirituales. La Biblia enseña que todas estas enfermedades son efectos colaterales del pecado que corrompió al ser humano desde la médula de todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. Solamente Jesús alivia a todos aquellos que han sido afligidos por la tiranía del pecado. A pesar de la hora, a pesar del cansancio, a pesar del sueño, de la gente y sus necesidades, Jesús ministró a muchos. Usó su autoridad al servicio de otros, aunque nadie lo mereciera. Lo curioso es que el texto dice, muchos enfermos fueron sanados y muchos fueron liberados. Quiere decir que era tan grande la necesidad de esta gente que había en Capernaum que Jesús no terminó de sanar a todos. Jesús no terminó de sanar a todos. De hecho, eso explica por qué al día siguiente Simón le dice a Jesús, Maestro, todos te buscan. Aún había enfermos que querían ser sanados. Aún había enfermos que querían ser libres. Capernaum, la verdad es que estaba viviendo tiempos especiales que no se habían visto desde la época del profeta Eliseo. La gente se maravillaba. Pero la pregunta es, ¿qué quería demostrar Jesús con semejante despliegue de poder y autoridad? Que Él es rey. Un rey es quien gobierna sobre un pueblo y un territorio en nombre de Dios. Por favor, acompáñame a Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas capítulo 11, versículo 20. Dice así en Lucas capítulo 11, versículo 20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús confirma que sus milagros anuncian la venida de su reino. Por tanto, Él opera en su oficio de rey. De hecho, el pueblo judío lo entendió bien de esa manera. Cuando Jesús multiplicó panes y peces para alimentar a 5,000 hombres, ¿qué es lo que querían hacer con Él? Lo querían hacer rey. Jesús, nuestro amado Señor Jesús, es del linaje de David y fue declarado Hijo de Dios con poder. Gobierna sobre todo lo visible y lo invisible, sobre potestades, principados y huestes de maldad. Fue ungido para anunciar el evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y proclamar el tiempo de la gracia del Señor. Él es el rey que se despojó de todas sus vestiduras de gloria para tomar forma de siervo y murió crucificado en un madero.
mas es tan poderoso que resucitó al tercer día y ocupó su trono a la diestra de Dios. Oh, amados, Él ha quitado sobre nosotros el dominio del pecado, de Satanás y de la muerte. Jesús traerá los cielos nuevos y la tierra nueva, una nueva creación libertada del dominio del pecado. Un día Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni enfermedad, ni clamor, ni dolor. C.S. Sproul dijo en cierta ocasión: cuando contemplemos el rostro de Dios en la faz de Cristo, todos los recuerdos de dolor y sufrimiento se desvanecerán. Nuestras almas estarán completamente curadas. Iglesia, he aquí a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios por esa verdad para nuestras vidas. Volvamos a nuestro texto, versículo 34. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. En otra traducción dice, sabían que Él era el Mesías. Sabían que Él era el Mesías. Ahora bien, ¿por qué Jesús silenciaba a los demonios? Lo mismo pasó en la sinagoga de Capernaum, en versículos atrás. Lo silenciaba porque no quería que nadie supiera su identidad todavía. Aún no era su hora. Si a esas alturas del partido o al comienzo de su ministerio lo reconocían como Mesías, tal vez no hubiera ido a la cruz en el tiempo señalado, en el tiempo marcado por su Padre. Jesús quería evitar todos los tropiezos que pudieran impedir en su misión. Y la verdad es que hubo muchos. Él evitó ser lanzado desde una peña en Nazaret, que lo hicieran rey a destiempo, en no caer en las trampas, en los debates con los fariseos y escribas en Jerusalén, y un largo etcétera. Al final, Jesús anunció ser el Cristo y el Hijo de Dios. Fue a Jerusalén y Él enfrentó su muerte. Y de hecho, lo mataron por confirmar que Él es el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Ahora ya sabes quién es el Rey. Jesús, un Rey que se humilla para servir a pecadores insignificantes y merecedores como nosotros. La pregunta es, ¿qué harás ahora? ¿Vivirás bajo su mano o vivirás para ti? Porque no puedes servirte a ti mismo y a Dios al mismo tiempo. Solamente hay espacio para un Señor, para un Rey. ¿Es Él o es Él? La razón por la que tu vida es un desastre es porque no has querido que Jesús la gobierne. Si no sabes qué hacer con tu vida, dásela a Cristo. Él sí sabe qué quiere hacer con ella. Él es el conquistador y te vencerá. No ganarás nada luchando contra Él. Perderás mucho más y le saldrá caro a tu alma y a tu destino eterno. Ríndete ante tu Rey con toda fe. Deja que el estandarte de su cruz se clave en tu corazón y empotre su trono ahí. Deja que te abandere de su justicia para que tus pecados sean perdonados. Deja que su espíritu te convenza de pecado para que te arroje a sus pies clamando misericordia. De verdad, ya no luches. Es muy cansado amar nuestro propio pecado cuando en Cristo Jesús tenemos el descanso para nuestras almas. Créeme, no hay lugar de paz en el infierno. No hay lugar de paz en el infierno. Que Dios te conceda arrepentimiento para que el reino de su gracia sea sobre tu vida.
Hemos visto el primer oficio, al siervo en su autoridad como rey. Pero las sorpresas no terminan ahí, sino que todavía continúa. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, o el segundo oficio. El siervo y su prioridad como profeta. El siervo y su prioridad como profeta. Dice el versículo 32. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Hemos visto que Jesús pasó la tarde y la noche sanando a muchos de la ciudad de Capernaum. Supongamos que tal vez haya terminado alrededor de la 1 o 2 de la mañana. El texto dice que se levantó cuando todavía estaba oscuro, entre las 4 o 5 de la mañana. Es posible que nuestro maestro haya dormido tan solo unas 3 o 4 horas después de una intensa jornada ministerial. A pesar de eso, su mayor necesidad era orar. Su mayor necesidad era orar porque para Jesús la oración es comunión con su Padre. Dice el versículo 36. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Cuando Simón, Juan, Jacobo y Andrés lo encontraron, prácticamente le dijeron: Señor, te necesitamos. Ya regresa. No has terminado de sanar a toros y a expulsar demonios. Sin darse cuenta, ellos le estaban marcando a la agenda a Jesús, diciéndole qué hacer o deshacer. Los discípulos querían que Él cubriera las necesidades de todo el mundo. Jesús solamente quería una cosa: alimentarse de la voluntad de su Padre. Jesús respondió, versículo 38, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Ya les he dado lo que más necesitan, mi palabra, dice Jesús. Ahora la seguiré sembrando en todas partes. Mi Padre quiere cosechar fruto de justicia para su gloria. La mayor prioridad para Jesús es oír la voz del Padre y dar a conocer sus palabras. Sí, como un profeta. Un profeta es quien habla de parte de Dios a su pueblo. Acompáñame por favor a Juan capítulo 12, versículo 49. Juan capítulo 12, versículo 49. Juan capítulo 12, versículo 49. Dice, esto lo afirma nuestro Señor Jesús. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. El siervo opera en su oficio de profeta y predica la palabra. Moisés dijo, el Señor Dios levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en cuanto a todo lo que él les diga. El autor de Hebreos dijo, Dios, habiendo hablado hace mucho, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, Él ha hablado por medio de su Hijo. Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Este es mi siervo, mi escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, a Él oíd. Sobre Él pondré mi espíritu y proclamará justicia, a Él oíd. ¿A quién más iremos si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna?
Su palabra es perfecta que convierte el alma. Su palabra es verdadera que hace sabio al sencillo. Su palabra es recta que alegra el corazón. Su palabra es pura que alumbra los ojos del entendimiento. Su palabra profética es la más segura. Hacemos bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Nuestro corazón sintoniza su voz. Nuestro corazón está sintonizando su palabra. Gracias a Dios y por su pura misericordia, no nos ha quitado su palabra en estos tiempos de pandemia. Qué privilegio que a pesar de que estamos esparcidos en cautiverio, seguimos oyendo su palabra. Es por eso que tú y yo nos debemos de gozar, de poder escuchar a Cristo Jesús. Volvamos a nuestro texto en versículo 39. Versículo 39. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Aquí lo que podemos ver es un resultado de haber pasado tiempo con su Padre, de haber consultado la voluntad de su Padre. Y aquí lo que estamos viendo es que Él obedeció la voluntad de su Padre. Nótese que es la segunda vez que viaja por toda Galilea. La primera vez fue cuando Juan el Bautista acabó preso y Jesús predicó el Evangelio en toda Galilea. En el versículo 14, ¿lo recuerdas? La prioridad de Jesús no era hacer señales milagrosas, sino que realmente la palabra ocupa la preeminencia en todo su ministerio. Tenía un sentido de urgencia, de insistir una y otra vez en centrarse en la palabra. Y sabes, muchos de nosotros nos quejamos. No tengo tiempo de orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. Y he aquí el Señor sirvió hasta muy tarde y durmió pocas horas. Se levantó temprano. ¿Para qué? Para orar y consultar la voluntad de Dios. Amados, el problema no es el tiempo. El problema es que tú y yo tenemos un pésimo ranking de prioridades. La falta de oración y la falta de la lectura de la Biblia. ¿Sabes qué es lo que evidencia? Un corazón enfermo, un corazón desnutrido, un corazón sin sintonía, sin sensibilidad a Dios. Amados, de verdad, atesoramos nuestra comunión con Dios. Apartamos tiempo para escuchar o leer su palabra. ¿Realmente estamos buscando su voluntad en oración antes de iniciar el día? ¿Somos oidores o hacedores de su palabra? También aprendemos en este texto sobre la insistencia de evangelizar. Damos mucho pretexto acerca de eso. Yo no sé predicar, me da mucha pena, me van a rechazar. Pero aquí Cristo nos enseña que tú y yo no somos nadie para decirle a Dios cuál es nuestra agenda o modus operandi. No importa si sufrimos por su causa. Nos toca obedecer en la gran comisión de ir a predicar el Evangelio a toda persona, sin distinción. No estamos para mirar nuestras motivaciones y lo que queremos. Estamos para hacer la voluntad del Padre. Seamos insistentes con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Otra vez. Seamos implacables para dar de gracia lo que nosotros recibimos de gracia. Ejemplo nos dio Jesús para seguir sus pisadas.
El verdadero discípulo de Jesús, el verdadero cristiano, el verdadero creyente, se deleita en la palabra. Día y noche medita en ella. No se cansa de oírla en la predicación del pastor. No se cansa de oírla en la predicación de los aprendices. No se cansa de oírla en la predicación de otros siervos de Dios. No se cansa de estudiarla en los discipulados, en las casas de oración, en los devocionales pastorales de las 9 de la noche. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero discípulo de Jesús tiene un hambre insaciable por la palabra de Dios y la comparte. Comparte ese pan del Señor, ese pan del Espíritu, ese pan de vida a otros. Porque lo quiere dar a conocer. Hay una abundancia de la palabra de Dios. Porque no la vamos a compartir a otros. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero ¿cómo seremos salvos si no hay quien predique? ¿Cómo vamos a crecer en fe si no estamos prestando atención a su palabra? Oremos, hermanos, realmente oremos por ese sentido de urgencia. Oremos para que la palabra de Cristo nos llene, more en nuestros corazones, que realmente pese en nuestras vidas y en nuestras almas. Cristo Jesús morando en nuestro corazón y reflejarlo a través de nuestras vidas, dando testimonio de Él como hacedores de su palabra. Oremos para que tengamos una pasión, una urgencia para decir: Jesús es el siervo, Jesús es el profeta de la gracia de Dios. A Él oír. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude porque realmente hemos sido faltos en estas cosas. Hemos sido débiles. Dios nos ayude y nos perdone. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos enseña a amar por los perdidos. ¿Por qué razón vamos a caer en el egoísmo cuando el Señor se dignó a mirar a pecadores viles como nosotros? ¿Por qué vamos a callar la gracia que recibimos cuando todo lo que hay que hacer es hablar de Jesús? De verdad, que Dios nos perdone. Dios nos perdone. Hemos visto al siervo y en su autoridad como rey. Hemos visto al siervo y en su prioridad como profeta. Ahora veremos el tercer oficio de Jesús. El siervo y su compasión como sacerdote. Señor, cuánta compasión has tenido de nosotros. Perdón. Versículo 40. Y vino a él un leproso rogándole, y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Ahora entra en escena un leproso. La lepra, o mejor conocida como la enfermedad de Hansen, era una enfermedad infecciosa y crónica, causada por una bacteria. Provoca lesiones y heridas en la piel, en los ojos, en las mucosas y en el sistema nervioso. De hecho, Levítico capítulo 13 y capítulo 14 da instrucciones a los sacerdotes para diagnosticar ese mal, para evaluar o examinar esa enfermedad de parte de quien la sufría. Si alguien resultaba leproso, ¿sabes lo que ocurría?
se le declaraba públicamente inmundo. Prácticamente ser leproso era como firmar tu acta de defunción, considerarte muerto. ¿Por qué? Porque la persona que sufría de lepra debía ser separada del templo, debía ser separada de la comunidad del pacto. Y tú y yo sabemos que la lepra es considerada como una figura del pecado. Como una figura del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra lepra viene del hebreo shara'at y significa castigo de Dios. Castigo de Dios. En la mayoría de los casos bíblicos, quienes sufrieron la lepra eran personas necias, murmuradoras y soberbias. Por ejemplo, María, la hermana de Moisés, Naamán, el general sirio, y el rey Usías. Entonces, prácticamente el leproso representa a aquel que peca de orgullo, de interioridad, de enemistad contra Dios. Vive separado de su presencia y de su pueblo. Cuando él pregonaba, inmundo, inmundo, la gente se alejaba pensando, ese es un pecador bajo la ira de Dios. Ese es un pecador castigado por Dios. Ahora bien, por favor les pido paciencia porque vamos a analizar un poquito algunas de estas palabras que vienen en este texto. Prestemos atención por un momento. La palabra rogar significa pedir consuelo, intercesión. Mientras que arrodillarse es una expresión de adoración y honra. Y la palabra limpiar, que se menciona 4 veces, limpiar, limpio, 4 veces, en los versículos 40 y 44, es un término del sistema levítico para purificación. Ahora atemos cabos. El leproso se arrodilló honrando a Jesús y le suplicó, Señor, si quieres, puedes purificarme de mi pecado. Yo no tengo consuelo en esta vida y mi pecado siempre está delante de mí. Nadie puede ayudarme, ni siquiera los sacerdotes quieren abogar por mí. Dios no oye a pecadores como yo. No merezco acercarme a ti, pero puedes interceder por mí. ¿Quieres sanarme de mi pecado? ¿Qué respondió Jesús? Versículo 41. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpia. Todas las entrañas de Jesús fueron consumadas de compasión por ese hombre. Acompáñenme, por favor, a otro texto de la Escritura. En Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió a los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Jesús, el siervo, asumió su oficio como sumo sacerdote al compadecerse del leproso y también tuvo compasión de nosotros. Un sumo sacerdote es quien intercede por el pueblo ante Dios.
Él es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Ofreció su sangre preciosa en esa cruz para expiar el pecado. Mientras que ningún sacerdote humano no tenía la capacidad de quitar la culpa, de purificar pecados en nuestra conciencia, Jesús es poderoso para salvar a los que nos acercamos a Dios, porque Él vive para siempre, para interceder a nuestro favor. Cuando Jesús dijo, quiero ser limpio, el hombre fue sanado. Que Jesús quiera, que Él quiera, significa que salvarnos no depende de nadie, sino de su libre y soberana y pura gracia. Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia y tiene compasión de quien quiera tener compasión. Él de verdad quiere limpiarte. Si pecamos de pensamiento, palabra, obra o de motivación, no dejemos de buscar su compasión todos los días. Pidamos arrepentimiento. No dejemos de confesar nuestros pecados. Pidamos que a través de su Espíritu Santo saque a luz nuestro corazón tal y como es, perverso y engañoso. En fe, acerquémonos al trono de la gracia, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos estas promesas, familia, preciosas promesas. Por tanto, limpiémonos de toda inmundicia de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Continúa diciendo el texto, el versículo 43. Entonces Jesús lo amonestó y severamente, y enseguida lo despidió. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. El capítulo termina con indicaciones estrictas de Jesús de ir directamente con el sacerdote del templo. ¿Para qué? Para certificar su sanidad y su purificación. Pero el hombre estaba tan extasiado de la alegría que no cesó de hablar de Jesús y de cómo lo había rescatado de esa miseria espiritual. Al final, eso ocasionó que ya no pudiera entrar en las ciudades de tanta gente que le seguía por el testimonio del leproso. Bueno, del ex leproso. Iglesia, haz conciencia y no te canses de este glorioso evangelio. Celebra que Cristo sanó tus pecados. Celebra su compasión por ti. Tú y yo éramos leprosos también. Si antes gritábamos, inmundo, inmundo, hoy podemos decir, gracias, gracias. Si antes éramos muertos en nuestra lepra espiritual, en la palabra de Cristo somos limpiados para vida. Si antes estábamos lejos sin Dios y sin esperanza en este mundo, Cristo Jesús nos ha hecho cercanos a la gloria de su Padre. Si antes estábamos fuera de la comunidad del pacto, en Cristo Jesús pertenecemos a su cuerpo, a su iglesia por su pacto de sangre. Si antes vestíamos de los harapos de nuestra injusticia, Cristo nos regaló el vestido de su justicia y de su vida santa. Demos testimonio de Él, demos gracias a Dios y adoremos a nuestro Salvador. Querido amigo, si en este momento estás abrazando los pies del sacerdote celestial, lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Jesús
es salvador de causas perdidas, es clemente y compasivo. Jesús fue herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestros pecados, y el castigo de Dios, Sharaat, por nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. Si encubres tu pecado, no prosperarás, mas si lo confiesas y te apartas de él, hallarás misericordia. El Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ven ahora y pongámonos a cuenta, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cree en Jesús y renuncia a tus pecados, porque recibí su perdón, recibí su gracia. Es el verdadero milagro que necesitas. Es la verdadera sanidad para tu alma. Dios no vino a resolver nuestros problemas de salud o los que tengamos cualquier otra cosa en este mundo. Dios se encarnó en nombre, en la persona de su Hijo. Descendió del cielo, se humilló como el siervo para resolver el problema más grande, más grave que tú y yo tenemos con nuestro pecado. Vino como profeta para darnos el alimento de su voluntad. Vino como sacerdote para interceder a favor de nosotros. Vino como rey, porque a él le debemos todo honor y toda gloria. Jesús, el profeta, nos demostró que sin Dios vivimos en la más completa ignorancia, incertidumbre y necedad. Pero Él nos trajo al conocimiento, a la certeza y sabiduría de Dios. Jesús, el sacerdote, nos demostró que sin Dios permanecemos separados en el pecado y en la culpa. Pero en Él somos perdonados, somos reconciliados y unidos a su Padre. Jesús, el Rey, nos demostró que sin Dios somos esclavos del desorden y de la desobediencia. Pero Él nos dio su rectitud para vivir libres y ser suyos. Iglesia, sé agradecida por tan grande amor en el servicio de sus oficios. No importa la enfermedad. No importa si estás pasando por COVID. No importa si has perdido el trabajo. No importa si has tenido carencias. Todo lo que más debes atesorar en esta vida y en la venidera es Cristo Jesús. Si tú tienes estas convicciones, haz tuyas las palabras de esta oración puritana extraída en el libro del Valle de la Visión. No tengo otro Señor más que tú, ninguna otra voluntad más que la tuya, ningún deleite más que tú, ninguna riqueza más la que me das tú, ningún bien más que el que tú me bendices, ninguna paz más que la que me das. No soy nada más de lo que tú haces en mí. No tengo nada más que lo que recibo de ti. No puedo ser nada más que la gracia que me embellece. Excava en mí profundamente, amado Señor, y lléname luego hasta rebosar del agua de vida. Amén. Solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque nos presentaste a Cristo en toda esa obra necesaria para nuestra salvación. Nos presentaste a Cristo como sacerdote, profeta y rey. Nos mostraste tu prioridad, tu autoridad y tu compasión. Gracias, Señor, por tanta gracia que nosotros no merecemos. Perdónanos si hemos fallado.
Perdónanos si hemos dejado de oír tu palabra, de no estar sometidos a tu autoridad y a tu gobierno. Perdónanos si hemos despreciado tu sacrificio en la cruz. Perdónanos si hemos tenido en poco tu gracia para confiar en nosotros mismos. Qué necios somos. Qué necios somos, Señor. Perdónanos. Ten compasión de nosotros. Que tu Santo Espíritu derrame tu amor en nuestros corazones para ser consolados. Porque nos avergüenza nuestro pecado. Realmente nos avergüenza, Señor. Porque tú eres un Dios santo y justo. Pero gracias, Señor, porque tú eres un Dios de gracia, el Padre de toda consolación. Señor, entre tú y nosotros intercede tu Hijo. Rogamos por su nombre, por sus méritos y su obra, para que nos concedas tu perdón, Señor. Porque te hemos fallado como iglesia, porque te hemos fallado como luz del mundo y sal de la tierra, porque te hemos fallado en dar testimonio de Cristo. Cuando se supondría que deberíamos estar más unidos en estos tiempos de cautiverio, no lo estamos haciendo, Señor. Perdónanos por ser tan infieles cuando tú eres fiel y danos tanto. Nos has dado tanto, Señor. Danos esa conciencia por tu Espíritu Santo. Restáuranos, Señor, y avívanos nuestro espíritu. Aviva nuestro corazón y danos un profundo amor hacia ti, un profundo amor hacia tu palabra, un profundo amor para buscarte en oración todas las mañanas, todos los días. Y concédenos de nuevo palabra por tu Espíritu Santo para compartir el Evangelio. Quítanos ese egoísmo tan perverso en nuestro corazón. Señor, que con tu poder podamos proclamar tu nombre y no ser causa de blasfemia. Ayúdanos en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión. Y gracias por esta palabra porque nos has convencido, pero también nos has atraído a tu gracia. En Cristo Jesús te lo pedimos y en Cristo Jesús te damos gracias.